Bienvenidos a Redu al Aire, donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Imagínense que yo fuera un jugador de fútbol aficionado con 16 años por ahí, que llevara unos 3 años entrenando en las divisiones menores de un equipo, que fuera a los entrenamientos sin falta, pero luego llega alguien que no va casi a los entrenamientos, que incluso no es muy bueno en comparación a otros compañeros, pero aún así lo ponen a jugar titular. ¿A qué le suena eso? Pues bien, hoy tenemos a Germán González, más conocido como Basílico, quien ha hecho parte de la historia del fútbol colombiano desde los años 70 y hoy nos viene a hablar sobre el favoritismo en el fútbol colombiano. Bienvenido. Germán, buenas noches y gracias por participar. Juan Francisco, buenas noches. Sofía, buenas noches. Gracias por la invitación. Y a ver, con respecto a esto que me estás comentando, yo diría que puede suceder. La verdad, no es algo continuo, ¿no? Pero puede suceder, puede suceder. Desafortunadamente, hoy se ha como materializado el tema fútbol, y especialmente en las divisiones menores. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Pero generalmente siempre los formadores aspiran a ser entrenadores del equipo profesional. Entonces, si llegan a cometer un error de estos, pues seguramente no van a llegar porque los resultados no lo van a convencer al directivo, ¿me entiende? Primero, porque tiene que producir jugadores para la institución. Y segundo, porque si no gana campeonatos en las divisiones menores, porque desafortunadamente aquí en Colombia es eso. Si tú ganas campeonatos, te tienen en cuenta para seguir avanzando, ¿ok? Que en divisiones menores no debe ser así. Debe ser formar cada chico para que se tenga un patrimonio importante, ¿cierto?, en la cantera y llevarlo al equipo profesional. Claro, una reflexión inicial muy interesante. Y hablando del tema, pues alguna vez ha escuchado sobre casos así como de, digamos, de favoritismo para debutar en divisiones menores, como no necesariamente el mejor, sino porque lo quiero que es en particular esté Pero en el para debutar en divisiones menores o en el equipo profesional. equipo profesional, perdón, de las divisiones menores, alguien para debutar en el equipo profesional. No me he dado cuenta de un caso de esos, no. Yo creo que es que el equipo profesional es otro cuento. A ver, yo creo que digamos, si nosotros nos encontramos con entrenadores o formadores entre comillas, ¿cierto? Porque si existe esto que estamos hablando, pues ¿qué formación puede ser? No hay absolutamente nada de formación. Exacto. Pueden haber casos, porque desafortunadamente la gente en nuestro país mira más el tema económico, siempre tienen ese afán de enriquecerse pronto, de ganar dinero por un lado, de ganar dinero por otro lado, no sé. Entonces, de pronto pueden cometer esos errores, ¿no? La verdad, yo no los he visto, no los he visto. Y por lo general, los chicos que debutan en el equipo profesional son por sus condiciones. ¿De acuerdo? Lo que sí quiero aclarar es algo, que el fútbol en Colombia, el programa de divisiones menores, no existe como existe en Europa. La Federación Colombiana de Fútbol no tiene un programa de juveniles. Los clubes en Colombia no tienen un programa de juveniles. Hay una improvisación impresionante. No le dan importancia a los juveniles acá. Si tú miras, hay un programa de hace unos 10 años atrás en Alemania o algo más, de pronto
pronto, unos 14 años, no sé, en Alemania, donde crearon 360 centros deportivos, ¿de acuerdo? Que están patrocinados por los clubes, que esos clubes están inscritos en la Bundesliga. La Bundesliga ya es el fútbol, ¿de acuerdo? O sea, la categoría primera A hasta los chiquitines. Entonces, todos los clubes que participan en la Bundesliga tienen que colaborar económicamente para sostener esos centros deportivos. ¿Me entiendes? Hay 1000 entrenadores honoríficos en Alemania que van a detectar los chicos entre 12 y 15 años y los mejores los llevan al centro deportivo a darles absolutamente todo. ¿De acuerdo? Educación, o sea, toda la formación que necesita el futbolista como tal, pero también educación, o sea, la parte académica, la nutrición, todo lo que necesitan los chicos se los dan en el centro deportivo. Entonces, esto ha hecho de Alemania una potencia. Los inmigrantes, ¿cierto? Porque hay mucho inmigrante en este momento en Alemania. Ustedes ven, por ejemplo, las selecciones alemanas, hay mucho jugador, digamos, entre comillas, con apellidos distintos a los alemanes, ¿cierto? Pero son alemanes porque juegan en la selección alemana. Entonces, ellos llegan también y tienen esa posibilidad de que a través del fútbol tengan una formación y llegan a ser profesionales del fútbol. Entonces, allá es una organización totalmente distinta a la que tenemos acá. O sea, Claro, se allá hay concibe organización, distinto. aquí no hay organización. Entonces, aquí a ver, el que va a dirigir a un juvenil acá tiene su tiempo contado. Si es de 4 a 6, de 4 a 6, punto. Haga de cuenta un empleado público que va y mete su tarjetica, timbra su tarjetica de entrada, de salida y chao. Eso es puntual. No hay nada más. Yo le pregunto a los chicos, ¿ustedes les hablaron de la táctica? ¿Les explicaron qué es táctica? ¿Les explicaron la técnica para qué sirve? ¿Cómo se divide la técnica? ¿En cuántas fases tiene la técnica? Porque la técnica, todo el mundo, sí, la técnica con balón, sí, pero ¿y sin balón qué? Entonces todo el mundo habla que presión alta, que presión media, yo me río. Y yo digo, pues hablan qué, presión alta y presión media y presión baja, ¿eso qué es? No entienden, seguramente no van a entender. Cuando uno se siente a explicarles, van a quedar en la olla. Sí, porque leyeron un libro, que aquí tengo una cantidad de libros alrededor de fútbol, entonces uno lee un libro, ¿cierto? Y dice presión alta. Sí, presión alta en el fútbol profesional. Pero ¿cómo se forma? ¿Cómo se forma un chico para que entienda lo que puede ser ese término que está utilizando alguien que habla de fútbol? ¿De acuerdo? Claro, y que luego vaya y lo aplique, ¿no? Exacto. Entonces los chicos no están formados. Para eso no están digamos, formados. yo tengo una pregunta, don Germán, señor Germán, y es, digamos que esa falta de estructura en el fútbol permite o que hayan esos vacíos e incentiven esas prácticas que muchas veces no llevan a beneficiar al particular, digamos, a ese beneficio económico de a la hora de debutar, o no necesariamente un beneficio económico, sino como ese favoritismo se llega a incentivar si realmente no se pone como una estructura clara, digamos, como la podríamos ver en Alemania, en donde realmente se estructure al jugador y lo que caracteriza al jugador sea su nivel como futbolista y sea, digamos, formado desde esa perspectiva y no tanto como competir y hacer lo que yo tenga o lo que sea necesario para llegar a la profesional, sino más bien que existan digamos, estos escenarios que permitan la formación de jugadores desde las menores para que ya en la profesional sean jugadores, digamos, con su formación tanto académica como ya hablando en términos de fútbol, digamos que eso haría que el fútbol colombiano se enriqueciera en su nivel y, digamos, desincentivaran estas prácticas. Claro, si el fútbol colombiano tuviera una estructura como debe ser,
pues seguramente seríamos potencia mundial, porque te digo que aquí en Colombia la materia prima es muy grande. Tú vas a cualquier lugar y ves a un chico de 7 años, 8 años, 9 años ya haciendo cosas espectaculares, pero desafortunadamente no tienen la formación. Y no entiendo por qué. Nosotros tenemos un ejemplo acá en Sudamérica y es Independiente del Valle, que es de Ecuador. Ellos tienen una estructura deportiva espectacular. Ellos tienen un objetivo muy claro y es hacer personas de bien a través del fútbol. ¿De acuerdo? Entonces, allá los forman. Ecuador está por encima de nosotros estructuralmente, pero lejos, lejos, es increíble. ¿De acuerdo? Nosotros en Colombia nos quedamos. Nos quedamos. Aquí no, nadie contempla a los chicos. No les, parece que no hubieran sido los directivos, que son señores ya, como yo. Parece que nunca hubieran sido niños. Uno de niño anhela muchas cosas, pero también necesita, digamos, de las oportunidades. En este caso, los clubes, ¿no? Que le den la oportunidad al chico para que lo formen y para que pueda llegar. El tema de preferencias, pues creo que no creo, no lo he visto, la verdad, no lo he visto. Pero sí he visto, desafortunadamente, que no hay la formación futbolística o la formación integral que hablan tanto acá. No la he visto, eso sí no lo he visto. Claro, claro, muy interesante. Y yo me pongo a pensar una cosa y es, bueno, la formación de pronto acá es costosa, o sea, existe de pronto centros de formación, pero ya pagos para el que quiera, por decirlo así. No sé si eso exista en el país, la verdad lo desconozco. Eso No, me daría pie como para... centros deportivos como Alemania, no, aquí no existe eso, no, para nada. Ok, No, no, no. ok, Están porque... los clubes profesionales y escuelas de fútbol, academias de fútbol, como las quieras llamar, donde le cobran al chico Exacto, todo, todo le cobran. exacto. Eso es cierto. Y yo tengo una pregunta, digamos, hablando de, digamos, desde otra perspectiva, desde lo que se conoce, porque yo leía un artículo que señalaba que, digamos, en varias fases del fútbol o en varios escenarios del fútbol, no necesariamente como que hablándolo desde la parte de Colombia, eh, dicen que a la hora de denunciar casos de corrupción o casos, digamos, que falten como a la ética del fútbol, y más hablándolo desde como el tema del favoritismo y eso, digamos, eh, hablándolo desde ese punto de vista, ¿usted cree que existe una dificultad a la hora de denunciar, digamos, estos casos? Saliéndonos del escenario, digamos, no necesariamente del fútbol colombiano, sino más bien como hablándolo desde lo general, porque muchas veces se dice como el argumento en contra de esa denuncia es, ah, no, es que él no está de acuerdo con su director técnico. O, ah, no, es que, digamos, no está de acuerdo a cómo trabaja el equipo, entonces decide hacer ese tipo de denuncias. Y Digamos, como que se la inventa. como que sí, como que se la inventa y entonces digamos que no existe como un proceso efectivo a la hora de denunciar distintos casos de corrupción que afectan al fútbol y entre ellos es como el favoritismo, el beneficio de que un jugador sea de pase de menores a profesionales. Yo diría que, a ver, aquí el primer corrupto, ¿sabe quién es? El padre de familia que va a ir a dar la plata. ¿O no? Es el primer corrupto. Entonces, ese señor no puede hacer una cosa de esas. Porque uno tiene que ser, primero que todo, una persona derecha, correcta, donde vea que el deporte es un complemento de formación de las personas y donde seguramente el chico que esté integrando un grupo de 20 chicos de la categoría, pues está en una competencia sana, una competencia donde ellos quieren progresar en el fútbol, en su salud, en muchas cosas que son beneficiosas.
Pero si llega un padre de familia a soltar un dinero para que su hijo sea profesional del fútbol, ese es el primer corrupto que hay. Ese es la primera persona que no puede ser. Después, si yo hubiera conocido algún día un caso de eso, seguramente lo denuncio. ¿De acuerdo? Y si está en mi club, y obviamente yo he estado, gracias a Dios, como en los cargos altos, pues lo he hecho inmediatamente. Y hablo, publico. Este tipo es esto y esto y esto y esto. Pero estamos en nuestra querida Colombia, que tenemos muy malos ejemplos desde la cabeza a los pies. Este país es así, desafortunadamente, y nadie denuncia, sino al contrario, lo aplauden. El que comete esas infracciones, el que hace todo eso, es un vivo inteligente, vea cómo gana plata, porque no piensan sino en el dinero, no piensan sino en el dinero. Entonces, pues ojalá que en el fútbol no exista eso, aunque tienen toda la razón ustedes con esas preguntas que me están haciendo, porque se comenta, no he visto. No lo he visto, no puedo afirmar. Se comenta que hay mucho corrupto en divisiones menores. Se comenta mucho ese tema. Sí, de hecho ha sido noticia, digamos, en muchos medios y efectivamente en los medios es como señalan la dificultad de creer que existan estos casos y de poner sanciones. Si me hago entender, como que realmente se sancione ese comportamiento, pero para el caso del fútbol colombiano ha sido como muy difícil hacer ese tipo de sanciones por los argumentos de que muchas veces se justifica en que, digamos, el jugador no está de acuerdo con muchas cosas. Entonces es como esa dificultad de sancionar, porque efectivamente sí han habido noticias, pero también señalan como la dificultad de sancionar ese tipo de casos y continúan y muchas veces esto radica y afecta como en el apoyo del verdadero talento y de la formación que debe tener el jugador, que debe ser integral, y a la vez como que el nivel del fútbol que debe tener Colombia, ¿no? Como sea más talento y más formación integral en ese sentido. Sí, Claro. sí, de acuerdo. Y bueno, hablando un poco, pues, del tema de que la plata se vuelve como el foco, pues eso es lo importante. No sé, Germán, que haya podido, que percibe en cuanto a si el hecho de que los jugadores cuando están en menores o el que sea, tienen limitaciones económicas, eso no lo deja llegar a lo suficientemente lejos, o como que hasta qué punto uno puede decir, no, si yo no, si ese jugador no tiene plata o no tiene un bolsillo fuerte, ese no va a llegar lejos. Eso como que hasta qué punto uno puede decir que eso pasa. A ver, en divisiones menores de los clubes de equipo profesional, voy a hablar de Bogotá únicamente porque conozco Bogotá. Muy bien, soy bogotano y bueno. Hay algo que es muy difícil para el chico que no tiene las condiciones económicas. Si tú estás en un club, en divisiones menores de un club, ¿cierto? Las divisiones menores del club entrenan en lugares muy apartados. Te voy a poner un ejemplo. Un chico que vive en Soacha y entrena en La Morena, que es donde se juega el fútbol bogotano, o sea, la Liga de Bogotá, ¿de acuerdo? Y ahí entrenan muchos equipos, ¿ok? Entonces, ese chico que tiene que entrenar a las 4 de la tarde, para llegar a La Morena a las 4 de la tarde, pues necesita salir de su casa después del colegio seguramente a la 1:30 de la tarde, ¿no es verdad? Porque es que el recorrido en Bogotá es bien largo. Demoradito. Entonces, ¿cuánto tiempo va a gastar de Soacha a La Morena? La Morena queda en la 220 y pico y viene de Soacha, imagínate. Extremo Va a a gastar, extremo. ¿cuánto tiempo le calculan ustedes que gasta el chico para llegar? ¿Cuánto tiempo? Yo creo Con o que sin pandemia, una eso hora y cambia. media. 1 hora y media, ok.
Listo, 1 hora y media para llegar a su entrenamiento cumplido. ¿De acuerdo? Sí, Más 2 horas de entrenamiento, Ahí vamos 3:30. 3 horas y media. Y el regreso a casa, 1 hora y media, vamos 5. 5 horas, ¿cierto? 5 horas, un chico de esos que no tiene para consumir ni siquiera un bocadillito, ni tomarse un vasito con agua. ¿Qué beneficio le trae el entrenamiento a un chico de esos que no tiene un recurso económico? Nada. El entrenamiento no le va a servir para nada. Para nada. Al contrario, lo estamos desenfermando. Ojalá, eso sería un tema muy interesante con un nutricionista o con un médico para que hablaran de ese tema. Porque es que el deportista debe consumir, inmediatamente terminó dentro de la práctica del entrenamiento, dentro de la práctica, en el entrenamiento, tiene que hidratarse. Después termina el entrenamiento y máximo debe transcurrir media hora para consumir alimentos. Este chico no. Entonces es como andar el automóvil, ¿cierto? Con una distancia, la misma distancia de 1 hora y media y con una gotica de gasolina. Pues el carro se nos va a quedar. Se nos va a quedar. Así es el organismo de un chico de estos. Pero el tema que ustedes dicen es que el que tiene plata de pronto puede jugar. ¿De acuerdo? Porque paga para jugar. El chico que te estoy diciendo no tiene plata para jugar, pero tiene talento para jugar. ¿De acuerdo? Pero no tiene ese respaldo económico en su alimentación, en su hidratación, en muchas cosas. Por eso no llegan algunos de ellos. Ahí está la gran diferencia. No porque paguen o no paguen para poder jugar. No. De pronto no llegan es precisamente porque, ya les hice el ejemplo, pues los jugadores seguramente el entrenamiento no les va a servir para nada. Entonces, si un chico debe consumir proteínas, ¿cierto? Cuando se les hace ejercicios de fuerza, bueno, en fin, la nutrición que deben de tener de acuerdo al entrenamiento que se plantee, ¿cierto? Y no la tienen, pues hay una desnutrición en él. Puede que el peladito no sienta hambre porque se come su caladito con su agua de panela y no tiene hambre. Pero ¿qué le sirve el entrenamiento que se está haciendo? Lo estamos liquidando. acabando. Y Eso, también, digamos, ajá, perdón, Germán. eso en el tema, eso en el tema de la pregunta que me están haciendo. Ahora, el que pone plata, ¿cierto? El corrupto, para jugar, yo no lo he visto, la verdad que no lo he visto. Pero si llega a ser así, pues qué pesar con esa gente que recibe el dinero, ¿cierto? Y que no ven el esfuerzo del chico que quiere ser algo en su vida y que está, mejor dicho, sacrificándose y que muy seguramente de pronto puede jugar, Pero, vuelvo y te repito, cuando llega al equipo profesional y se le hace una valoración médica, una valoración física, una valoración, la técnica no, porque seguramente la va a tener, y de pronto la táctica, pero valoraciones psicológicas, tantas cosas que se les hacen a los profesionales, este chico llega al plantel profesional, pues de pronto no pasa por eso, porque no está preparado, ¿de acuerdo? El que tiene plata, pues sí está preparado con la plata y está bien dormido y está bien alimentado y está de todo, pero no tiene las condiciones del otro. Seguramente, la pregunta que ustedes me hacen, yo la verdad no lo he visto, no sé si será así, la verdad no. Yo he sido entrenador profesional y nunca contemplé esos temas, ¿no? No simplemente el que tuviera condiciones y estuviera preparado. No sé. Exacto, es importante ese punto como decir que realmente para llegar, digamos, en este punto lejos y preparado, digamos que hay que trabajar, ¿no? Que es un valor importante, es el trabajo, el esfuerzo y la dedicación, y más para cualquier cosa en la vida, pero para este caso el deporte, para ser realmente un buen profesional, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero acuérdate que tenemos el de posibilidades económicas que si tuviera un talento, ese es el ideal. Porque es un chico bien comido, bien dormido, bien estructurado en todo, ese es el ideal. ¿Me entienden?
claro. Pero si no sabe jugar, pues, ¿cómo puede estar? Por más de que tenga lo otro, y si Sí, no ahí sabe jugar, entra. no puede estar. ¿Entiendes? Entonces, nuestro fútbol, como no se contemplan esas ayudas para el desarrollo del chico y que pueda ser un crack, ¿de acuerdo? Pues se pierden. Si los clubes y los entrenadores, y hubiera una organización buena en categoría de divisiones menores y se dijera, el chico fulanito de tal tiene grandes condiciones, pero tiene deficiencias nutricionales, todas las deficiencias que tiene, ¿ok? Porque no tiene un apoyo económico importante. Ese chico tiene talento, cójalo el club, tráigalo a una casa hogar, aliméntelo, del estudio, póngalo a que hable un idioma, etcétera. Dele todas las ayudas que necesitan. El chico seguramente va a mejorar y va a debutar. Pero eso no lo contemplan aquí en Colombia, no. Ni hablemos de eso. Eso no, De no existe. acuerdo. Y entonces, digamos, ya para finalizar, digamos, ¿algo afecta esto a las directivas? ¿Las directivas tienen control sobre este tipo de casos? ¿O no sabemos? O, digamos, para el caso de las directivas, cuando existen este tipo de dinámicas dentro de los clubes o... Los directivos no se enteran absolutamente de nada porque no les interesa las divisiones menores. Ah, ok. Okay. O sea, no los afectan. Ellos no les interesa. Yo no he visto ningún club en Colombia que le dé importancia a sus divisiones menores. No he visto, la verdad. No lo he visto. Que tenga Como una que no organización ejercen cómoda ese control. en nada. Pues si no les interesa. Ellos, ¿cuál es el presupuesto de este año para las divisiones menores? Tanto. Ah, bueno, ahí está, ya, no más. Nada. Ellos no, Ok. no, nada. Que es muy distinto, por eso te digo, un ejemplo hermoso de Independiente del Valle, aquí nomás, a una horita en avión, ¿cierto? Es un ejemplo espectacular. Y Vale. pues ni hablar de Europa, pues, ni hablar. Sí. Entonces Bueno, estamos muy lejos. eh, Pachis, Bueno, no, muchas gracias, Germán. La conversación estuvo muy, muy chévere. Ya vamos a ir cerrando, ¿no? Por temas de tiempo. Y yo creo que lo que más se me quedó a mí personalmente y siento que pudimos haber aprendido es el tema de que la formación integral de un jugador definitivamente sí se puede ver afectada por esos factores externos, ¿no? Y que en el caso colombiano no se le pone el foco a eso, a que sea un jugador integral y en últimas a futuro, eh, no sé, todas estas pequeñas irregularidades que puedan pasar o esas pequeñas injusticias, esos pequeños acticos de corrupción que podamos ver, pueden no afectar el nivel que pudiera tener el fútbol colombiano, como lo decías, hermano, ahora el tema de compararnos ya con una Alemania o nada más con Independiente del Valle que lo tenemos acá al lado. Y eso que yo creo, uno piensa en Ecuador, no, pero en la selección ecuatoriana como que no ha llegado muy lejos, pero hay uno y mira un Independiente del Valle y cambia la cosa. Entonces, exacto. bueno, Bueno, Germán, te quiero agradecer por estar con nosotros, por hacer parte de este podcast. Y nada, esperamos que esta charla nos dé todas las herramientas para seguir luchando contra la corrupción, aun cuando ésta sea invisible. No siendo más, recuerden que para visibilizar un problema hay que hablar de él. Y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, estamos como @red_uva y en Facebook estamos como @lareduva. También pueden visitar nuestra página web donde tenemos muchísimos más contenidos e investigaciones de casos de corrupción en www.reduniversitariaanticorrupción.org. Y también si les gustó el contenido, por favor compartirlo. Muchísimas gracias.